Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con gusto, con el gusto de siempre de recibirlo en esta serie de videos sobre matemáticas. Les deseo muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el momento en que esté usted viendo esta presentación. Saludo como siempre, es afectuoso, respetuoso. Este 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, en que continuamos con nuestro trabajo sobre cálculo diferencial específicamente dirigido a mis alumnos de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, Campus La Laguna. Pues como siempre, insisto, le doy una cordial bienvenida a esta exposición y le agradezco me siga acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Como lo acabo de indicar, con esta presentación iniciamos los trabajos sobre el tema 3 del curso de cálculo diferencial y en este vamos a abordar lo que es la derivada, operación fundamental del cálculo diferencial. Operación que, bueno, formando parte del cálculo diferencial, este se desarrolla hacia 1686-87, lo hemos mencionado, simultáneamente por Newton-Leibniz, y desde entonces, según menciona Apóstol en su libro de análisis de cálculos, el cálculo vino a impulsar en gran medida el desarrollo de las ciencias en general. El cálculo es el lenguaje natural de la naturaleza, en donde el cambio, la variación es una constante. El contenido de este tema, pues presentación, definición, fórmulas, derivación sucesiva, funciones implícitas, regla de la cadena. Es lo que vamos a evaluar en este tema. Vamos a hacer derivados utilizando la definición, utilizando las fórmulas, derivación implícita y regla de la cadena. Estos 4 puntos son los que forman parte de la posible evaluación. En la presentación de este tema, pues nos planteamos la pregunta, ¿qué es el cálculo? Y por ahí en mi libro, en el capítulo 1, hablo sobre el cálculo como una rama más de las matemáticas que tiene la misma categoría de la aritmética, del álgebra, de la teoría del conjuntos, etc. Yo menciono ahí en mi libro que habría que entender la matemática como un árbol, con ramas, hojas, frutos y flores característicos. Así es la matemática. La matemática tiene muchas ramas. Una de esas ramas, pues, es el cálculo. ¿Qué es el cálculo diferencial? Pues el cálculo diferencial, junto con el cálculo integral, definen esa rama general que es el cálculo. El cálculo diferencial, su base es la derivada y los problemas que resuelve son los problemas del cambio, problemas de optimización básicamente. ¿Y qué es la derivada? Pues una operación del cálculo diferencial. Estos 3 comentarios o estos 3 puntos que estoy platicando aquí, pues nos permiten visualizar de manera general esto que es el cálculo. Definición, vamos a definir la derivada. Definición de la derivada. Alrededor de ella vamos a plantear preguntas para intentar comprender lo que es la derivada. Daremos ejemplos, específicamente polinomios, función racional y función raíz cuadrada. Esto va a ser el contenido fuerte de esta exposición y de aquí saldrían los reactivos para nuestra evaluación. Los ejercicios los indicamos en la última diapositiva y ahí también señalo cuáles ejercicios me deben de reportar. Entonces, pues damos la definición de derivada.
es una función fx definida en los reales. Estamos trabajando en los reales con funciones monovaluadas, f de R a R. Lo hemos indicado que no necesariamente están definidas en todos los reales, sino en conjuntos que son subconjuntos de los reales. X0, un punto que forzosamente pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Y definimos un límite, damos un límite. Límite de fx0 más h menos f en x0 sobre h cuando h tiende a 0. Si este límite existe, entonces define a la derivada de la función fx en el punto x0 de su dominio y se indica como f' x0 el límite. Esta es la definición de derivada. La estamos dando. Algunos textos, algunos autores buscan la vía de construirla a partir de problemas geométricos o problemas de cinemática. Nosotros aquí damos la definición y luego buscamos analizarla. Si ustedes recordarán, vamos en la cuarta unidad y es la segunda definición formal que doy. La primera fue límite y ahora es esta definición de derivada. Aquí, bueno, modificamos nuestra estrategia de didáctica. Damos la definición y luego la vamos a analizar. Preguntas. Las preguntas buscan disparar la reflexión alrededor de esta definición para que ustedes comprendan lo que es la derivada. Primero, ¿qué es la derivada? ¿Cómo se está definiendo la derivada? Esta pregunta es una pregunta abierta que acepta varias respuestas. Una de ellas es, la derivada es un límite. Se define mediante un límite. Cuando la derivada de una función fx no existe en un punto x0 dado. Ojo, x0 dado. Cuando ese punto no pertenece al dominio. El punto tiene que pertenecer al dominio. Ahora sí, cuando la derivada de una función fx no pertenece a un punto x0 que está en su dominio. Cuando no existe. Cuando el límite que define la condición de existencia, o sea, cuando este límite no existe. El punto pertenece al dominio, pero el límite no existe, entonces la derivada no existe. Cuando la derivada de una función fx sí existe en un punto x0 de su dominio. Esto es para cerrar un poco la pregunta 3, ¿no? Cuando el límite que define la condición de existencia, insistimos mucho en el límite que define a la derivada. Si existe en el punto x0. Entonces, seguimos redundando sobre la misma pregunta. Si el límite fx0 más h menos f en x0 sobre h, cuando h tiende a 0, existe, ¿esto asegura la existencia de la derivada? Por supuesto que sí. Estas tres preguntas están hiladas, construidas alrededor de la definición de la derivada como un límite. ¿Sí? Cuando el límite que define a la derivada sí existe, cuando al calcularlo el resultado nos da un número real. Recordar lo que vimos en el capítulo 3, ¿sí? Y bueno, cuando este límite no existe, lo trabajamos en el tema 3. Según lo estudiado en el capítulo 3, este límite no existe cuando al calcularlo, cuando al evaluarlo nos da una constante sobre 0, un número imaginario o cuando los límites laterales son diferentes. Ese límite no existe en estas tres situaciones. Una constante sobre 0, un número imaginario o los límites laterales son diferentes. Todo esto ya lo tenemos trabajado en el tema 3 y ya hicimos bastantes ejercicios sobre esto. Aquí vemos la importancia del tema 3 al trabajar los límites.
porque la operación fundamental de la derivada, del cálculo diferencial, que es la derivada, se define vía un límite. Resumen. En resumen, la derivada se define mediante un límite, por lo que para encontrar la derivada de una función f(x) dada en un punto x0 de su dominio, basta con calcular el límite que la define y listo. Nótese cómo la definición de la operación derivada lleva implícito cuándo existe, cuándo no existe y cómo calcularla. Cómo calcular la derivada de una función f(x) en un punto dado de su dominio. Esto es bien importante. Toda operación matemática se define, se construye, producto de la mente. Tú puedes definir operaciones en matemáticas. Atrévete a hacerlo. Pero en la definición debe ir contenida cómo se realiza la operación y cuando sí existe y cuando no existe. Entonces, este es el enunciado general del grupo 3 de ejercicios del tema 4. Utiliza la definición y si no existe, pues decir por qué. Ejercicio 6, página 269 del texto. Esta es nuestra función. Nos piden que obtengamos su derivada en este x0 igual a 2. Entonces, este es el límite que vamos a calcular para calcular esa derivada. Donde dice x, ponemos x0 más h. ¿Sí? Hacemos la sustitución. x0 es 2. 2 más h al cuadrado. 2 más h por 2. Y luego dice menos f en x0. F en 2 y sobre h y hacemos operaciones. Ojo, esta es por experiencia la dificultad que se nos presenta. x0 más h. ¿Qué es x0? Pues es 2, el número te lo dan. H es una variable que tiende a 0. ¿Sí? Haces operaciones. ¿Sí? Desarrollamos este cuadrado. Hacemos operaciones. ¿Sí? Seguimos haciendo álgebra. 2 por 4, 2 por 4. ¿Sí? Hacemos álgebra. Seguimos haciendo operaciones, el 15 con el 15. Factorizamos arriba una h, se van las h's y calculamos el límite y listo. Es álgebra, álgebra y álgebra la que realizamos en esta etapa. ¿Sí? Fuente de error. Ojo, que se les olvida que este 2 más h es un binomio al cuadrado de la forma a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Ojo, ahí se me equivocan, ¿sí? F' en 2 igual a 10. Estás utilizando la definición de derivada para encontrar la derivada de una función en un punto dado. Ejercicio 14 del mismo grupo. Cuando nos dan una función racional como esta, siempre recomiendo, antes de empezar a trabajar, verificar que el punto pertenece al dominio. x0 igual a 2. Lo puedes hacer rápidamente. Si en este punto que nos dan el denominador se hace 0, el punto no pertenece al dominio y la derivada no existe. En este caso, no hay problema. Entonces, yo les recomiendo que en los ejercicios que vayan haciendo, pongan la definición de la derivada y luego sustituyan. Sustitución y operaciones. En lugar de x, 2 más h. En lugar de x, 2 más h. Y luego menos, en lugar de x, 2. Haces operaciones y llegamos a esta cuestión. En esta etapa, siempre vamos a racionalizar. Aquí hicimos la suma.
Hicimos operaciones. No hemos racionalizado, perdón, no hacemos operaciones, hacemos álgebra, multiplicamos. Aquí cruzado, este para allá y este para acá, ¿sí? Entonces, medios y extremos. Hasta aquí, aquí seguimos haciendo la álgebra. 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 Hicimos aquí operaciones. Aquí tomamos medios y extremos. Se van las H's. Evaluamos y listo. Por experiencia de curso del curso de cálculo diferencial, en esta etapa es en donde batallamos. Hay que hacer esta suma multiplicando cruzado. ¿Sí? El 2h más 7 pasa, el 7 pasa para acá. Hacemos operaciones, teniendo cuidado en no equivocarnos. 7 por 8, 56. 7 por 4, 28. 8 por 16, 8 por 7, 56. ¿Sí? Abajo igual, 7 por 2, 14. 7 por 7, 49. ¿Sí? Entonces, aquí quitamos paréntesis. Ojo, aquí nos llegamos a equivocar. Este menos afecta a todo. Menos 16, menos 56. Cuidado con este menos, aquí se me equivocan. 56 con 56, 28 y 16, 12. ¿Sí? Tomamos medios y extremos. A la h de abajo le ponemos sobre 1 para medios y extremos. Y listo. Esta derivada, pues es un poco elaborada por la fracción que estamos trabajando. ¿Sí? Ejercicio 17. Otra fracción. Verificar que el punto pertenece al dominio. X02. 2 no pertenece al dominio. El punto no pertenece al dominio, la derivada no existe y ya terminaste. Antes de hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, hay que verificar esta situación, ¿sí? Dice que resuelvo del 14 al 20 de la guía de estudio, grupo 3, página 270 del texto. Ejercicio 23, página 270, una raíz cuadrada. Igual aquí. En las raíces, antes de hacer nada, hay que verificar que el punto pertenece al dominio, que adentro no te queda negativo. ¿Sí? Entonces, planteamos la definición, sustituimos. Aquí es donde racionalizamos, límites de racionalización. 1 más h, este se cambia. Hacemos operaciones y llegamos a esta expresión. Estamos calculando un límite. ¿Sí? Tema 3. Aquí está, hicimos operaciones y listo. Yo te recomiendo que aquí detengas el video y hagas el álgebra a mano alzada. ¿Sí? Detienes el video y te pones a hacer las operaciones. Ejercicio 22, seguramente es lo que acabo de decir. ¿Qué pasa? X01, hay que verificar. En lugar de X ponemos 1, nos queda adentro negativo. El punto no pertenece al dominio, la derivada no existe. Y me temo que esto es todo lo de efectivamente. Y así es. Aquí viene la teoría. El libro ya está en Classroom. Y luego vienen los ejercicios. ¿Sí? Hay que hacer todos los ejercicios de este grupo 3. Hay que hacerlos todos. Responder el cuestionario. El cuestionario 1 y 2 de la guía de estudios es las preguntas que yo manejé aquí. Y hay que reportar estos ejercicios. Recomendaciones, hacerlos todos, pero vas a reportar estos, ¿sí? 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 y 26. Nombre de la SIU, bueno, cálculo diferencial.
derivada, definición, nombre y listo. Y pues bueno, jóvenes, esto fue lo que correspondió a esta sesión de hoy. Les deseo que sigan aprovechando su tiempo como estudiantes para construir una excelente profesión. La matemática es fundamental, lo he dicho, en todos los perfiles profesionales, más en el ingeniero, en donde le aparece continuamente en problemas que está resolviendo. Pues nos despedimos con un gracias por su compañía y el ferviente deseo de volvernos a ver en la próxima sesión. Hasta la próxima, jóvenes, que la sigan pasando bien.